Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. Muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Somos la primera cadena de agronegocios en México, transmitiendo lo más importante de la información del sector de la producción primaria y agroindustrial. Como cada mañana, saludo con mucho gusto a mis compañeros de trabajo, el médico veterinario Armando Soto Ordaz. Armando, muy buenos días. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días, apreciable auditorio que nos ve y nos escucha a lo largo de la República Mexicana a través de Acústica Rural en el 1150 de AM en la Ciudad de México, 1120 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y en el 600 de AM en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y también saludamos a los amigos de Tantoyuca en el estado de Veracruz, Chilpancingo, Guerrero y Empeto en el estado de Yucatán, y a todos los amigos también que nos ven a través del canal 13.1 de la gran cadena Albavisión, allí en el sur, sureste, centro, occidente y noroeste de la República Mexicana. Y a todos los amigos involucrados en este sector primario, producción de alimentos, ingenieros agrónomos, ingenieras, médicos veterinarios, médicas, biólogos. Y pues, José Luis, hoy tenemos entrevistas de interés, entrevistas en lo que se está haciendo en el agro a través de instituciones privadas, instituciones no gubernamentales en la producción de alimentos. Y antes de ir a esta entrevista, saludamos también con mucho gusto al antropólogo Daniel Meiners, conductor de Acústica Rural. Daniel, bienvenido, buenos días. Hola, ¿cómo estamos? Buenos días, compañeros, a sus órdenes. Como siempre, es un placer compartir esta mesa con ustedes y saludar a todos nuestros amigos del campo mexicano y felicitarlos por su grandiosa labor por el bien de los alimentos de nuestras mesas. Y bien, vamos a iniciar nuestras entrevistas de este día. Vamos a conversar unos instantes con el doctor Silvanus Oddjo. Él es científico especialista en poscosecha del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMMYT, y vamos a hablar precisamente de la importancia que tiene la poscosecha en varios de los granos más importantes para la alimentación de todo el planeta. Hablamos, por supuesto, de maíz y de trigo. Doctor Oddjo, muy buenos días y muchas gracias por tomar la llamada de Acústica Rural. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los que nos escuchan, a mis compañeros ingeniero agrónomo y a toda la gente que trabaja en la producción de alimentos, que es muy importante para todo el mundo. No solo aquí, pero también en África, de donde vengo, y en toda parte del mundo. Gracias, doctor Oddjo. Y platíquenos de la importancia que tiene el manejo post-cosecha en maíz y trigo, precisamente para evitar que haya enfermedades a lo largo de este proceso. Claro que sí. La post-cosecha, que incluye todos los pasos desde la fecha de cosecha o el momento de cosecha hasta el consumo, es una de las operaciones muy importantes que permite justo asegurar la inocuidad de los alimentos, pero evitar las pérdidas. Hablo de la inocuidad porque mañana, 7 de junio, se celebra el Día Internacional de la Inocuidad de los Alimentos, y los agricultores juegan un papel muy importante para asegurar que lo que comamos sea sanos, ¿no? Entonces, no solo la post-cosecha, porque todo empieza desde la semilla que tenemos, pasando por el campo y terminando por la post-cosecha. Entonces, el grano pasa por todas esas etapas y nuestra labor es de poder evitar que haya contaminaciones, que haya bichos, que haya gorgojos, vanidadores o hongos que se desarrollen en el grano y lo que ocasione pérdidas que son muy altos hoy en día. En toda parte del mundo es un problema muy global, pero también llega que unos hongos que se desarrollen productos que pueden dañarnos hasta causar cáncer. Entonces, el objetivo de la post cosecha es de evitar esto a través de diferentes prácticas. Doctor Silvanus Armando Soto, muy buenos días. Si nos puedes comentar cuál es el manejo que se da a esta post cosecha, los granos, en la calidad, también que tenga pues la calidad de los granos para no lo que tú comentas, no tener problemas de enfermedades y pues tener un grano de excelente calidad cuando se va a llevar a la comercialización y no acarrear otras enfermedades que son perjudiciales para la salud del humano.
Claro que sí. Cuando comemos un maíz o tortillas o atole o pan, todo esto esperemos que no nos dañe la salud, ¿no? Es muy importante que lo que comamos sea de buena calidad, que tenga nutrientes, que esté sano y que no nos dañes, ¿no? Entonces, para poder llevar el grano desde el campo a la mesa para que lo comamos, pasa por operaciones: la cosecha, el secado, la limpieza, el almacenamiento, antes de ir a procesamiento a través de la nixtamalización, por ejemplo, para producir tortillas. Entonces, al momento de cosechas, por ejemplo, si no cosechamos al tiempo que se debe de cosechar, ¿qué pasa? Pues se desarrollan los gorgojos en campos y ya empiezan a comer los granos, y esto es una pérdida de ganancia para los productores. Y más, no solo son los gorgojos, también había comentado de los hongos, pero también los roedores, pájaros, todos estos son animalitos que vienen para comer la cosecha de los productores. Ustedes hace un rato saludó a la gente de Peto en Yucatán. Estuve allá y me comentaron que los tejones a veces vienen y nos acaban con la cosecha, toda una cosecha. Entonces, la idea es de poder cosechar al tiempo, secar adecuadamente, desgranar con material eficiente y checar la humedad del grano, porque la humedad es un parámetro muy importante. El grano tiene que tener una humedad debajo de 13%, 14-13%, para justo evitar que se desarrolle estos hongos. Entonces, todas esas son operaciones en las que el maíz pasa antes de llegar a la mesa del consumidor. Y hay que asegurar con prácticas sustentables, porque tampoco queremos dañarnos, ¿no? Hay muchas partes de este país en el que se ocupa productos químicos para guardar los granos, pero hay alternativas que no requieren el uso de estos productos químicos justo para evitar que se desarrollen estas plagas. Doctor Silvanus, le saluda Daniel Meiners. Entiendo que una buena producción se nos puede caer con un mal manejo post cosecha. En el CIMMYT, en el área en donde usted trabaja, ¿tienen algún cálculo promedio de cuánta cosecha estamos perdiendo por un mal manejo en la post cosecha? Muy buena pregunta. Muchas gracias por esta excelente pregunta. Es que se pierde depende mucho de qué tipo de sistema estamos hablando, pero solo durante el almacenamiento hemos hecho mediciones que han mostrado que se puede perder 50-60% de cosecha en Oaxaca. En general se promedia que se pierde el 3% durante la post cosecha, pero puede ir más allá si no se cuida muy bien. Muchos productores, por ejemplo, en las zonas tropicales, porque la presión de plagas es muy alta, pues pierden mucho, 50-60% con las tecnologías convencionales que ocupan. Si tomamos en cuenta la cantidad la cantidad de grano que se pierde cada año, cada año en el mundo representa la cantidad de maíz que se produce en México cada año, la cantidad de grano que se pierde a nivel global. Entonces, es muchísimos alimentos y estamos viviendo diferentes crisis ahorita. Cambio climático y también pues hay guerras en ciertas partes del mundo, y todo esto hace que se reduce mucho más la cantidad de alimentos disponibles, mientras que la población mundial sigue aumentando. Entonces, si realmente queremos proveer alimentos a toda esta gente, porque no puede tener paz si la gente tiene hambre. Si la gente tiene hambre, no vamos a poder tener paz. Por eso que si realmente queremos aumentar de forma sustentable la producción para poder nutrir a toda esa gente que van creciendo, pues necesitamos, sí, prácticas sustentables desde el campo, pero también necesitamos reducir las pérdidas post cosecha. Doctor Silvanus, para enfatizar el dato que me pareció escalofriante, la cantidad de grano que se pierde en el mundo por un mal manejo post cosecha es igual a la cantidad de grano que se produce en México. ¿Es así? ¿De ese tamaño estamos hablando? Sí. Tremendo dato. Tremendo dato. Por otra parte, doctor, hace rato mencionó usted algunos elementos que contribuyen a la pérdida de cosecha por un mal manejo. Habló usted de algunos virus, bacterias. Háblenos de esa parte. ¿Cuáles son los elementos que más afectan a la poscosecha en maíz, doctor?
Sí, y creo que primero, antes de hablar de esto, creo que no lo presenté muy bien. Es que para hacerlo, creo que no hablé bien de los cálculos. Regreso de nuevo, representa 10 años de producción de granos en México, las pérdidas a nivel global. No un año, 10 años. 10 años. Peor ¿Sí me todavía. explico? Es que se pierde el 1/3% de maíces, entonces esto representa casi 400 millones de toneladas de cereales cada año, 400 millones de toneladas cada año. Entonces esto representa aproximadamente 10 años de producción en México. Doctor, perdón, adelante. Sí, para responder ahora a la pregunta de estos, hay unos hongos que se llaman del género Aspergillus y también del género Fusarium, que ellos son hongos que se desarrollan en los granos cuando la humedad no está muy buena, o también cuando no se respetan las buenas prácticas agrícolas, es decir, sembrar al tiempo, dar una buena fertilización, cuidar la salud del suelo. Es un conjunto de factores y obvio un mal manejo post cosecha. Entonces estos hongos vienen desde el campo, pero se desarrollan durante la post cosecha. Y estos hongos lo que hacen es que producen toxinas que se llaman micotoxinas. Y esas toxinas son muy, muy peligrosos porque causan cánceres. Y el problema en América Latina es muy peligroso porque no se ve. En mis tierras allá nosotros no hacemos nixtamalización, comemos el maíz de forma diferente. ¿Sí me explico? Entonces, allá, cuando se come maíz allá contaminado con aflatoxinas, esas toxinas que acabo de mencionar, lo que ocasiona es que la gente se muere, ¿no? Entonces, yo desde que era niño había campaña, cuidado a las aflatoxinas, a las afmonicinas, porque si comes maíz así, y puedes morir. Y es que no tienen colores, no tienen sabores, y no se puede romper fácilmente con una cocción simple como nosotros comemos. Entonces, el problema de aflatoxina y fumonicinas es muy agudo en África. Doctor Oyo, porque disculpe. en México se hace la nixtamalización, se produce tortilla y todo esto. Y la nixtamalización es una operación que disminuye la cantidad de estas toxinas que están en el maíz. Doctor Oyo, perdón que lo interrumpa. Perdón que lo interrumpa. Tenemos que ir a escuchar a los patrocinadores de Acústica Rural. Por favor, regálenos unos segundos y continuamos platicando de este tema, si es tan amable. Claro que sí. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Está usted en Acústica Rural. Estamos por radio, televisión y redes sociales. Siga usted con nosotros. Continuamos, amigos de Acústica Rural. Estamos platicando con el doctor Silvanus Oyo, científico especialista en poscosecha del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMMYT, allá en el oriente del Estado de México. Doctor Oyo, muy importante lo que nos mencionó antes de ir a la pausa. Primero, el problema que representan las aflatoxinas en la poscosecha del maíz. Lamentablemente, si no se huelen, no se prueban, no tienen sabor, no tienen olor, es muy difícil detectarlas, y estos hongos no se desintegran con la cocción del maíz. Y hablaba usted de la importancia que tiene la nixtamalización aquí en México. En eso nos quedamos, doctor Oyo. Sí, claro que sí. Y decía una compañera mía, la doctora Natalia Palacios, que los que llevaron los maíces en África, pues no solo llevaron el maíz, no llevaron la nixtamalización. Así que es una operación muy importante que permite reducir justo la cantidad de micotoxinas que hay en el maíz. El problema es que aquí en México y en Guatemala y en Centroamérica se consume mucho maíz. Entonces, por el volumen de maíz que se consume, pues estas toxinas no todo está eliminado por la nixtamalización. Entonces se acumulan en un órgano que tenemos en el cuerpo, que es el hígado. Y entonces llega un momento en el que esto causa cánceres, ¿no? Entonces está demostrado que en ciertas zonas de América Central que cánceres de hígado está asociado con
el consumo de aflatoxinas, ¿no? Y han hecho estudios aquí en Veracruz, en la Ciudad de México, y se han encontrado estas toxinas en la tortilla. Así que es algo que necesitamos realmente, necesitamos primero llamar la atención sobre esto, pero más buscar soluciones justo para evitarlo, porque el cáncer de hígado en muchos casos es una enfermedad difícil, muy difícil de manejar y causa muerte en muchos casos. Doctor Silvanus, si nos puedes comentar, tú hablas de esos, los hongos, las aspergilosis, aspergilosis fumigatus, y cuáles son esas formas de manejar los granos en algunos recipientes, en algunas formas de guardarlos en diferentes partes de México, que lo hacen. Lo vemos también al humano, también a los animales, más en las aves donde consumen gran cantidad de granos. ¿Cuáles son estas formas también de almacenar? Yo creo que es uno de los principales problemas en algunas entidades de la República Mexicana para guardar sus granos. Para que estas formas que causan que se desarrollen los hongos. Así es, doctor. El problema que tenemos es que muchos productores no tienen otra forma de poder almacenar el grano y ocupan generalmente el costal de propileno, que es la tecnología más usada aquí. Y ellos mismos se dan cuenta que los bichos, los gorgojos, están desarrollándose, porque todos estos van de mano, gorgojos, barrenadores, palomillas, hongos, ellos todos van de manos. Si hay en uno, es muy probable que el otro esté al lado. Entonces, lo que hacen en ciertas partes del país es que para limitar esto, ponen una pastilla al bajo, una pastilla al medio y una pastilla arriba. Y esto hace que se desarrolle, o sea, porque la pastilla, que no es tan bueno también por la salud, mata a los gorgojos y todo esto, pero no hace totalmente su efecto, entonces regresa de nuevo, entonces es como un ciclo que nunca se deja de hacer. En ciertos lugares de México, que están en los valles altos, donde hay mucha humedad y pues se desarrollan también los hongos porque no existen buenas tecnologías de secado, ¿no? Entonces esto hace también que se desarrollen los hongos. Por eso nosotros hemos propuesto alternativas que no necesitan el uso de químicos. Por ejemplo, los silos metálicos herméticos, que ellos funcionan de forma sencilla. Los bichos son seres humanos, son seres vivos como nosotros. Entonces necesitan oxígeno. Entonces, si se logra limitar la disponibilidad de oxígenos, se mueren de forma sencilla. Y lo hemos probado en diferentes partes de México, que sea en Peto, que acabo de mencionar, en Tihuatlán, Veracruz, en Chiapas, Venustiano Carranza, en Comitán, en muchas partes, en Durango, y están dando muy buenos resultados y han limitado bastante el desarrollo de las plagas como los gorgojos barrenadores, pero también los hongos y la aflatoxina. Doctor Silvanus, verdaderamente muy interesante. Uno se concentra más en tecnologías para la producción y a veces deja uno de lado las tecnologías para la conservación. En ese sentido, me queda claro que la política pública va encaminada a aumentar volúmenes de producción. ¿Usted identifica o ha identificado alguna acción específica donde en términos de política pública encaminemos a la conservación a través de buenas prácticas de los granos y los alimentos? Yo creo que México ha sido un país muy comprometido con la sustentabilidad y recordamos que la Revolución Verde salió de aquí para llegar, y el doctor Norman Borlaug, que ha sido el primer investigador, uno de los primeros investigadores de CIMMYT, ha contribuido a nutrir mucha gente en el mundo. Y México sí está dando el ejemplo a través de más agrocultivos para México, en el que lo que estamos tratando de hacer es de justo facilitar, promover estas tecnologías con los pequeños productores, tomando en cuenta que hay ¿no? Hay diferentes tipos de productores, ¿no? Los grandes y los pequeños. Bueno, es una forma muy
muy general de verlo, porque hay intermediario y todo esto, ¿no? Y el acompañamiento técnico a los grandes productores no es lo mismo que el acompañamiento técnico a los pequeños productores. Tampoco las tecnologías son completamente diferentes. En Yucatán están interesados en producir el shnuknal para hacer tortillas y no es eso, ¿no? En el otro, pues quizás están orientados al mercado, entonces tienen otros objetivos. Entonces, lo que tratamos de buscar con la SADER y muchos otros gobiernos estatales es de justo identificar cuáles son las necesidades de estos productores y luego co-desarrollar con ellos soluciones que responden a sus necesidades, porque las condiciones en Yucatán no son las mismas en Sonora, que son diferentes de las condiciones en Veracruz, que son diferentes de las condiciones en Oaxaca, etcétera, etcétera. Así que en tema de política pública, México está haciendo su labor. Hay que ir más allá, hay que continuar con este camino, tomando en cuenta el cambio climático, que también es un peligro que ya no está pegando, porque ahorita hay muchos problemas de sequía. Y, por ejemplo, cuando hay sequía, se debilita la planta. Y cuando se debilita la planta, da oportunidad a los hongos de desarrollarse. Por eso todo está ligado. Todo está ligado. O sea, la producción desde el campo hasta el consumo, todo está ligado. Por eso que lo que nosotros tratamos de hacer es de juntos con todos los actores, gobiernos, sector privado también, que juega un papel muy importante, los extensionistas, las universidades, nos sentamos, tratamos de identificar las necesidades de los productores y codiseñamos soluciones que permiten justo atender estos problemas. Así que está en buen labor, y más México puede ser una luz para el mundo, ¿no? Ya escuchamos de la guerra en Europa ahorita, que va a causar una crisis. Tenemos una crisis alimentaria que viene. Hablé también de nixtamalización, que se está tratando de promover, por ejemplo, en Kenia, a través de la Embajada de México en Kenia, que está tratando de justo demostrar que nosotros aquí es de esta forma que comemos el maíz, y nos ayuda a eliminar, a disminuir el nivel de micotoxinas, ¿no? Y por eso digo, o sea, puede ser una luz para el mundo fomentando este trabajo, que es todos esos logros que se ha logrado aquí. Doctor Oddyo, las prácticas agroecológicas, ¿qué papel juegan en la prevención de este tipo de padecimientos del maíz? Sí, son bastante importantes, porque, como decía, o sea, queremos producir de forma sustentable sin dañar y la sustentabilidad implica también no dañar hoy ni mañana, ¿no? Entonces, hay prácticas agroecológicas justo que permiten esto. Le puedo dar un ejemplo de mi colega que está llevando, junto con el NIFAP, mi colega Simon Fontaine, que han trabajado sobre el uso de las trampas de feromonas para reducir el impacto del gusano cogollero, que es un gran problema que tenemos aquí y que justo es un problema que están teniendo en África, pero en México ya tienen la experiencia del manejo del gusano cogollero con las feromonas. Entonces, estas feromonas lo que hacen, atraen, o sea, ponen unas trampas en el campo, y esto reduce la presión, y esto hace que ya no es necesario usar productos químicos, ¿no? Es un trabajo que estamos haciendo con el INIFAP, ¿no? Hay que mencionar que trabajamos juntos con esta red de investigadores a nivel nacional. Entonces, las prácticas agroecológicas son bastante importantes, justo porque no queremos dañar al medio ambiente, queremos preservar nuestra vida hoy, pero también para nuestros hijos, ¿no? Y como decía, cuidar la salud del sol es parte del mecanismo para reducir la aflatoxina. Y también México puede aprender de lo que pasa en otro lado. En África han desarrollado cepas de hongos en un control biológico de estos hongos que producen aflatoxinas, y se ha podido limitar el crecimiento de estos hongos y la producción de aflatoxinas en el cacahuate. Entonces, en lugares aquí en el que tenemos este problema, podemos usar también el control biológico justo para limitar estos hongos. Por eso digo, o sea, el CIMMYT México puede dar su experiencia, pero también puede aprender de la experiencia de los demás. Pues, doctor Silvanus Oddyo,
especialista en manejo de poscosecha del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Muchas gracias, doctor, por esta entrevista muy clarificante y destacar la importancia que tiene un buen manejo poscosecha para evitar un padecimiento relacionado directamente, en este caso con el cáncer de hígado. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes y estamos a la orden. Gracias al doctor Odjo, especialista del CIMIT. Bueno, pues en primer lugar felicitar a nuestro entrevistado porque la verdad tiene, para no ser hispanohablante, tiene una calidad de expresión muy destacada. Daniel, Armando. Perfecta dicción y extraordinaria labor la que realizan. Me quedé un poco preocupado por el dato que muy probablemente estemos consumiendo tortillas con estas toxinas y ni siquiera nos damos cuenta. Sí, definitivamente. Así es, Daniel. Así es, José Luis. Yo creo que hoy con este especialista nos abre toda la oportunidad de lo que están haciendo en México los centros de investigación para llevar una tortilla, un alimento de excelente calidad y darle también a los productores esas armas para la conservación y preservación de su producto. Bien, nosotros vamos a ir a una pausa y continuamos con más en esta emisión de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Recuerde, nos encuentra usted en radio a través de las frecuencias de Acústica, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, en Yucatán, en Guerrero, en Veracruz, en Puebla y en otras entidades. Por supuesto, un gran saludo a todos nuestros amigos que nos ven por el canal 13.1 de la gran cadena Albavisión. Regresamos enseguida. Continuamos, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Y qué interesante plática, Daniel, lo comentábamos, Armando, antes de ir al corte, con el doctor Silvanus Odjo, científico especialista en poscosecha del CIMIT. Todos estos elementos los debemos de tener en cuenta, los debe de tener en cuenta el productor, principalmente los pequeños y medianos productores, a la hora precisamente de la producción de nixtamal para la tortilla, Daniel. Sí, claro. Interesante los comentarios que nos hacía el doctor sobre el proceso de la certeza que te puede llegar a dar el proceso de nixtamalización a comparación con África, decía, ¿no? Que en África no nixtamalizan. Bueno, aquí en México, afortunadamente, la tecnología de la nixtamalización está ampliamente difundida y esto puede ayudar, más no evitar por completo, la toxicidad a partir del consumo de tortilla que tenga ya este problema de origen, ¿no? Así es, Armando. Pues yo creo que Daniel y José Luis, yo creo que aquí ver es la poscosecha. Yo creo que cómo se levanta el maíz, cómo se seca, dónde se va a almacenar y ahí pues yo creo que muchas veces hay la contaminación de los alimentos, ya sea los granos u otros productos, hay contaminación de estos hongos y después hay micotoxinas que nos van a dañar también pues al ser humano, a los animales, y es ese cuidado que se debe de hacer pues cuando estás ya alzando tus alimentos, cómo secarlos, dónde guardarlos y qué tecnologías hoy estás ocupando para tener estos granos de excelente calidad. Los vemos en las carreteras, vemos los hilos gigantes que hay en las industrias de los alimentos, en la industria también en la producción de animales como las aves, los cerdos, las vacas, los bovinos productores de leche o carne. Y eso también pues implica tener productos de excelente para la alimentación, la inocuidad de estos productos para tener una producción de excelente calidad. El maíz siempre será un tema muy interesante de tratar por parte de programas especializados como Acústica Rural, no únicamente por este manejo post-cosecha, todo el proceso de producción de maíz siempre estará vigente, los diferentes puntos de vista que existen en torno al uso de maíces criollos, de maíces nativos, de maíces genéticamente modificados, que pues de alguna manera es
un intercambio de opiniones de punto de vista muy interesantes por su uso, Daniel, los maíces criollos. Hay una corriente muy importante de defensa de este tipo de productos por lo que genera, por esas tortillas hechas de maíces criollos que no son un producto comercial como lo pueden ser la tortilla hecha con harina, pero es un asunto que tiene que ver incluso con la identidad de los pueblos. Sin duda, el maíz siempre va a ser un tema importantísimo para México y en particular para toda el área que fue denominada Mesoamérica. De ahí México es el centro de origen del maíz. Debemos de tenerlo siempre en nuestras conversaciones. Y un poco también lo que platicaba el doctor es regresar a los orígenes, ¿no? Las tecnologías para poder resolver volúmenes de producción o conservación de los granos en manejo post cosecha no tienen que ser necesariamente caras ni complicadas. En el caso del post cosecha es simplemente evitar el contacto con el oxígeno de estas bacterias y de estos hongos y el tema queda resuelto. O sea, tenemos al alcance las capacidades para poder resolver estos problemas. Lo único que nos hace falta es poder transferir estos procesos tecnológicos de manera masiva y tratándose de maíz, pues me parece que es con carácter de urgente, ¿no les parece? Así es, Daniel, y pues todas las comunidades, vemos en las comunidades en México, pues tienen los productores, pequeños productores, ya conocen pues desde hace cientos de años cómo pueden también conservar sus granos. Pues, los has visto muchas veces de madera, que dicen trojer, otros donde guardaban sus alimentos y también pues quitaban estas sustancias o el oxígeno para no poder también el desarrollo y también desarrollo de gorgojos que les puedan dañar sus granos. Y estos granos pues les deben de durar un año para poder existir, poder consumir esos productos. Y bien, cambiamos de tema, y ya que estamos hablando de África, por el origen de nuestro anterior entrevistado, este fin de semana se dio a conocer que el gobierno de México va a impulsar las relaciones agroalimentarias con el continente africano. Se dieron a conocer algunos datos interesantes. México exporta a varias naciones africanas ajonjolí, Jamaica, arroz, fresa, maíz, manzana, cacao, nuez, pera, tabaco, uva, carne de ave, langosta, mojarra y sardina a más de 15 países africanos. El potencial importador de África es importante por su alta demanda de alimentos, su creciente poder adquisitivo y la dinámica poblacional que presenta este continente. Según las cifras oficiales, dadas a conocer incluso por la Organización de las Naciones Unidas, el continente africano está mostrando un crecimiento muy acelerado en cuanto a su población. Actualmente en África hay una población de 1.300 millones de personas y su tasa de natalidad se ubica entre las más altas del mundo, por lo que se prevé que en el 2050 duplique su población y demande más alimentos el continente africano. Y es que lamentablemente el 85% del comercio agroalimentario de México es con nuestros vecinos del norte, especialmente con los Estados Unidos. Diversificación con África, Daniel, ¿cómo ves? Sin duda, tenemos que ampliar nuestras fronteras en comercialización de alimentos. La verdad es que los datos de crecimiento poblacional de África son alarmantes brutalmente y de algún lado tenemos que producir esos alimentos y se abre una oportunidad de comercialización. Además, no sé si coincidan conmigo, más de igual a igual, ¿no? Creo que podríamos tener un buen flujo de mercancías, tanto en volumen como en calidad, con nuestros compañeros africanos. Imagínate qué es lo que no podríamos traer de allá. La verdad es que uno no tiene muy en mente África en términos agropecuarios realmente. Ni comerciales, Ni Daniel. comerciales. Yo desconozco realmente cuál es el Producto Interno Bruto en términos agrícolas de estos países, ¿no? Y también los alimentos, ¿no, José Luis? Daniel, la desertificación que tiene el continente africano, la tecnología que tiene en producción de alimentos, la desconocemos. Producen los alimentos necesarios, pero tienen una gran cantidad de productos que
se importan de varios países del mundo. Y América es uno de los principales importadores de alimentos hacia África. Claro. Sí, los destinos agroalimentarios de México están dominados por los Estados Unidos y Canadá. Posteriormente, en importancia, tenemos al Lejano Oriente, concretamente Corea del Sur, Japón y China. Evidentemente, Centro y Sudamérica. Todo el istmo centroamericano tiene productos mexicanos. Evidentemente, el mercado europeo. Incluso en estos momentos, ya México e Inglaterra, el Reino Unido de la Gran Bretaña, están a punto de pactar ya de manera definitiva un nuevo acuerdo comercial, tomando en cuenta que desde el 2020 el Reino Unido de la Gran Bretaña salió de la Comunidad Europea a través de este proceso político-económico llamado Brexit, que quiere decir salida de Gran Bretaña de Europa. México tiene un tratado comercial con la Unión Europea ya muy consolidado, un tratado comercial que se está operando, en donde agroalimentos como la miel y las bebidas espirituosas juegan un papel importante. Pero de África poco se conoce, y estamos hablando de países con los que México tiene intercambio comercial. Estamos hablando de Nigeria, de Benín, del Congo, de Guinea Ecuatorial, de Camerún, de Etiopía, de Costa de Marfil, de Uganda, de Egipto, Marruecos, Zimbabue, Kenia, Sudáfrica, Mozambique, Ghana, Zaire. Y bueno, se menciona el Reino de Omán, aunque Omán está en la península arábiga, está muy cercano con África, pero evidentemente Omán no es un país africano, es un país del Medio Oriente. Pero bueno, ahí está ese enorme potencial que representan esas relaciones comerciales. Absolutamente desconocido para mí, lo tengo que totalmente reconocer. África no está en mi mapa mental de producción agrícola, pero estos datos que pone sobre la mesa y la existencia ya de tratados comerciales con más del 50% de los países africanos, de verdad abre una línea de trabajo que no podemos perder de vista. A partir de ahora tendría África en mi mapa agroalimentario. Y productos que buscan, ¿no? Buscan los productos, las fresas, un productor, frutos rojos, las bebidas espirituosas, el mezcal, el tequila, cerveza y otros productos, ¿no, José Luis? La miel creo que también. Así es, Armando. La miel están esos productos que se requieren y que también del gusto de esas naciones. Bien, y pasando a otro tema, una noticia que seguramente va a tener repercusiones importantes a lo largo del tiempo, es que el gobierno activó el Dispositivo Nacional de Emergencia de Salud Animal, y esto implica que se ponen en marcha todos los recursos del Gobierno de México para proteger de enfermedades exóticas a la producción nacional de alimentos de origen animal. La Secretaría de Agricultura, a través del Senacica, da a conocer que el brote de influenza aviar detectado en Coahuila y Durango ya está controlado. En las últimas semanas no se han identificado más granjas avícolas con estos signos sugestivos a esta enfermedad. Reitero, Senacica continúa tomando muestras en las granjas para constatar la ausencia de virus y mantiene la cuarentena en ambos estados para garantizar que la movilización de aves, sus productos y subproductos no representan riesgo para el país. Armando, sin duda un asunto importante, y creo que el gobierno de México, a través del Senacica, está tomando las medidas adecuadas para evitar que este brote de influenza aviar se extienda a otros estados de la República. Así es, José Luis, y hace unos días abrieron un laboratorio de referencia de diagnóstico para enfermedades también exóticas y también enfermedades emergentes que están en el país. Y también, José Luis, son enfermedades que ya vienen de otros lugares, de otros lugares, y pueden diezmar la población de producción. Aquí la producción avícola, nosotros estamos en un tercer lugar como productores de carne de ave. Tenemos abuelas, tenemos progenitoras aquí en la República Mexicana, tenemos producción de huevo, que pues es una gran cantidad, y que como mexicanos tenemos un consumo per cápita de más de 23 kilogramos, José Luis. Fíjate, si eso no se cuida, estas barreras que se tienen son sanitarias en todo el territorio nacional, ¿qué puede ocurrir? Entonces se tiene que asegurar estas barreras epidemiológicas para contrarrestar estos problemas de, pues hoy,
José Luis, esta influenza aviar que se está dando en los estados de Durango y Coahuila? Nos permiten unos segundos, vamos al corte comercial y continuamos platicando de más temas aquí en Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Muchas gracias a nuestros amigos que nos sintonizan por radio, por televisión y a través de redes sociales, muy concretamente en el canal de Facebook de Acoustic Noticias, también en nuestro canal de YouTube y también en Spotify puede usted encontrar información muy pormenorizada de estos programas de corte agropecuario. Vamos a esa pausa y regresamos con más. Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural, y continuamos conversando de este importante tema, la activación del Dispositivo Nacional de Emergencia de Salud Animal, que pone en marcha el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que tiene que ver con medidas muy concretas para la detección de dos tipos de influenza aviar de alta patogenicidad, concretamente el AH7N3 y el AH5N1, que en estos momentos está afectando a varios países de Asia, África, Europa, Estados Unidos y Canadá. Daniel, pues importante que el Senacica tome medidas concretas para prevenir la entrada de este tipo de padecimientos y, como lo señala Armando, provoque daños irreparables a la proteína más consumida por los mexicanos, que es la proteína del huevo y posteriormente la carne de ave. Sin duda es una buena noticia que contemos con estos cinturones de seguridad que ya nos platicaba Armando, pero ahora te vamos a entrevistar a ti, Armando, toda vez que eres el experto en el tema. ¿Esto implica algún riesgo para los humanos, para la población humana? No, Daniel. Perdona, la pregunta si resulta obvia, pero sí, creo que es una pregunta que todo el mundo es una hacer. enfermedades que les pegan también a los animales. Vamos a ver, es una influencia, lo acaba de decir José Luis, es patógena hacia la misma especie. Sí, a la misma especie, entonces no la gente puede consumir huevo, puede consumir ave, y además también, como dice José Luis, está controlada ya en el estado de Durango y Coahuila. Entonces es importante mandar el mensaje a nuestros amigos productores y consumidores que la alarma no está en el consumo. La alarma está en el control de las poblaciones para la producción de carne y huevo. Creo que el caldo no está para bollos, venimos saliendo de una pandemia mundial y creo que todo el mundo estamos con la sensibilidad a flor de piel en este tipo de temas, ¿no? Y también destacar, perdón Armando, destacar que otro de los problemas que tienen que ver con este control es la transmisión de aves migratorias, Armando, a aves silvestres de origen mexicano y el posible contacto entre aves migratorias o aves silvestre con aves de corral. Porque con las aves de granjas tecnificadas, evidentemente, el contacto no es posible por las medidas de bioseguridad, Armando. Así es, José Luis, tú lo has dicho, las granjas perimetralmente tienen un área de bioseguridad, donde no se entran a vectores que puedan alterar el orden allá en las granjas. Se usan tapetes sanitarios a la entrada, se usa también esa limpieza, sanitización de las personas, de los trabajadores, los visitantes, de los camiones que llegan a las granjas, y es un cuidado, como José Luis lo comenta, la bioseguridad en toda esa área de la granja. Lo que se tiene que cuidar, y lo se monitorea a través de Senacica, las aves migratorias que vienen de la parte norte del continente y se posan también en territorio nacional, que pueden también dañar esto, y esto se monitorea constantemente a través de Senacica para que se tenga una seguridad de lo que está entrando de estas aves en territorio nacional. Y bueno, también este fin de semana tenemos un ejemplo concreto de lo que acaba de mencionar Armando. Fíjese usted, amigo que nos escucha o que nos está viendo, que México y el estado de Colorado en los Estados Unidos pues están llevando a cabo una coordinación sanitaria en la frontera común ante posibles brotes de influenza aviar o de peste porcina africana.
semana. El titular de SADER, Víctor Villalobos Arámbula, se reunió con la comisionada de Agricultura del estado de Colorado, Kate Greenberg, en donde se evaluaron áreas de oportunidad para incrementar la cooperación tecnológica, intercambio de experiencias en uso y aprovechamiento del agua, suelo y en ampliación del comercio agroalimentario. Importante que se concrete esto a través de este acuerdo, Daniel, entre el gobierno de México y el gobierno del estado de Colorado. México tiene una presencia muy importante de productos agroalimentarios con prácticamente todos los estados con los que comparte frontera con los Estados Unidos: California, Arizona, Nuevo México y Texas, que son los más importantes, y un poquito más al norte está precisamente el estado de Colorado. Sin duda, la coordinación internacional en este sentido es básico, toda vez que las enfermedades no respetan fronteras, no necesitan visas ni pasaporte para pasar de un lado a otro, y con los flujos comerciales y los flujos migratorios, sin duda tiene que ser una estrategia que tenga que ser atendida a nivel global entre México y Estados Unidos como intercambio lógico, pero también tiene que ampliarse hacia el resto del país, de los países. Y se destaca algo importante, Armando. Lamentablemente, aspectos ligados con el cambio climático, y eso es un tema que ya hemos abordado en Acústica Rural, el cambio climático está cambiando el patrón de comportamiento de muchas enfermedades, padecimientos que anteriormente no se tenían en esta latitud, altitud y longitud del planeta que ocupa México, ahora poco a poco comienzan a verse, con el riesgo que ello representa, Armando, tomando en cuenta que las especies endémicas de esta región no han tenido contacto con enfermedades procedentes de otras altitudes o latitudes del planeta, lo que implica desventaja para la población que las recibe, Armando. Así es, José Luis, tú lo acabas de una alteración en el cambio, cambio climático, las lluvias, muchas veces lluvias atípicas, cambios repentinos, lo vemos y lo estamos viendo también en las ciudades. Tenemos en la Ciudad de México temperaturas hoy a veces de 30 grados centígrados, y esto repercute también, José Luis, en lo que tú comentas, esa alteración también de enfermedades en la producción animal. Los calentamientos de los mares pues, nos llevan a otros procesos físico-químicos en esto, José Luis, en la producción. Y bueno, destacar que, pues sí, efectivamente ocurre esta situación, y en el caso concreto de los gobiernos de México y Colorado, pues ya existe esta coordinación mucho más estrecha, Daniel. A celebrar sin duda que con Colorado se esté concretizando ya esta colaboración, e insisto que tendrá que ampliarse hacia los lugares en donde nuestros flujos comerciales y coordinación entre paisanos también es más fuerte. Y otro tema del que, bueno, en Acústica Rural lo hemos abordado, tiene que ver con la producción acuícola y pesquera. La actividad pesquera se realiza exclusivamente en los mares, puede ser pesca ribereña o puede ser pesca de altura. Sin embargo, cada día que pasa hay más producción acuícola, es decir, en aguas interiores, no únicamente en porciones cercanas a la costa, en donde algunas veces el insumo principal es el agua de mar, por ejemplo, para tener granjas camaronícolas, que no necesariamente tiene que estar en el océano. Se asigna un espacio en donde los productores tienen control sobre la generación de diferentes variedades de camarón, pero también en estados que no tienen costa. Aquí en la Ciudad de México hay una producción acuícola muy importante en las alcaldías de suelo de conservación, en el estado de Hidalgo, en el estado de Querétaro hay producción acuícola. Bueno, pues Agricultura certificó buenas prácticas a pescadores de aguas interiores de Querétaro. La certificación en buenas prácticas garantiza que los productos cumplan con los estándares de sanidad, sustentabilidad e inocuidad para mantener la comercialización y oferta de productos sanos. Armando, sabemos del esfuerzo que realizan los acuacultores en estados que no tienen acceso a costas, pero que tienen una producción muy interesante, Armando, de trucha y otras variedades que además se están comercializando bien. Así es, José Luis, y hablamos, la Ciudad de México tiene una pequeña cantidad, el Estado de México,
es uno de los principales centros acuícolas que hay en México, que no tienen litorales, están en el centro de la República. Sigue el estado de Puebla, el estado de Hidalgo, que son grandes productores, José Luis, y que también pues tienen ellos alimentos, soberanía alimentaria, tienen un flujo también y desarrollo de capital para pues tener también esas comunidades en desarrollo. Y José Luis, como tú lo dices, ese es tener un desarrollo, cuidar los bosques para tener agua. Y bueno, Daniel, tú conoces muy bien el estado de Querétaro. El estado de Querétaro cuenta con 30 certificaciones vigentes en materia de inocuidad acuícola. Esto lo da a conocer el Senacica, 30 certificaciones, y un producto que se está cultivando en el estado de Querétaro es precisamente la tilapia. Qué bueno, Daniel, que la producción acuícola en México se está incrementando. Sin duda, Querétaro, en la zona de Jalpan, en una parte muy boscosa donde hay abundancia de agua y la temperatura es adecuada para el cultivo de trucha y tilapia y algunas otras especies. También en Puebla, como ya comentaba Armando, Hidalgo, aguas interiores. ¿En Michoacán? En Michoacán también. Es bien importante y yo le apuntaría a la producción de carne blanca para consumo local, porque la acuacultura, como todavía es pequeña escala, no es grandes granjas enormes que busquen a la exportación como sí lo son las camaroneras. En el caso de la tilapia y en el caso de la trucha, fomenta mucho el consumo de carne blanca en mercados locales. Y eso en términos nutrimentales para la población es una noticia extraordinaria porque le mete diversidad a la dieta, le mete proteína, le mete carne y sin duda mejora las condiciones nutrimentales de la infancia. Es una alternativa extraordinaria que vale la pena seguir impulsando. Y otra opción, porque mucha de esta producción puede alcanzar costos muy accesibles para segmentos de la población que en el caso del huevo o la carne de ave, muy concretamente el pollo, les gustaría tener otras opciones que aporten los nutrimentos que aporta la carne de animal, Armando. Fíjate, José Luis, algo también importante lo que dice Daniel, comentas, el desarrollo del turismo, el desarrollo también el cuidado del medio ambiente. Tienes producción de trucho, tienes producción de otras especies acuícolas, ¿qué es lo que estás conservando? Tu entorno, ese entorno, que haya bosque, que haya agua, y así también desarrollar la empresa que estás haciendo o el desarrollo económico de la comunidad. Desarrollo integral, al final de cuentas, Armando, ¿no? Turismo, producción acuícola, producción agrícola, la agroindustria, creo que son muy buenas ideas y trabajadas de manera coordinada, sin duda podrá favorecer de manera importante a las zonas de alta y muy alta marginación del país. Y además los productores acuícolas de México son muy conscientes del cuidado que representa el recurso agua. Es decir, ya hay técnicas, afortunadamente, mediante las cuales el desperdicio es mínimo, granjas en donde la producción se recicla, o aprovechar corrientes de agua que no implica desperdiciar ni causarle mayor daño al recurso hídrico, Daniel. Inclusive hay métodos de producción que permite que el agua del estanque sea utilizada también para agua para riego, metiéndole un ligero filtro en carbono, y el pescado o las vísceras del pescado se pueden convertir en harinas, ¿no? Bien, estamos llegando a la parte final de Acústica Rural. Armando, Daniel, muchas gracias. Gracias, José Luis. Excelente día. Y como siempre, apreciamos la valiosa asistencia del equipo técnico y de producción de Acústica Rural. Que tenga usted excelente día y continúe usted en contacto con nosotros.